Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia, y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, como quien hiere mis huesos, mi enemigo me afrenta, escarneciéndome en la fe que tú me has dado y diciéndome al oído, ¿dónde está tu Dios? Un abismo llama a otro con cascadas, todas tus olas han pasado sobre mí. Él defiende mi causa y quita mi opresión. Me acuerdo de estas cosas y le digo al corazón: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas tan dentro de mí? Espera en Dios, que aún has de alabarle, esperanza mía y castillo mío. Entonces yo le digo al corazón: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas tan dentro de mí? Espera en Dios, que aún has de alabarle, esperanza mía y castillo mío. Entonces yo le digo al corazón, entonces yo le digo al corazón: alaba a Dios, oh alma mía, porque tú tienes sed de Dios, descansa en su misericordia, es hora de que alabes a tu Dios. Y para la primera parte de este séptimo episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast, me acompaña un invitado muy especial, quien amablemente nos ha acogido aquí en su casa, más exactamente en el corregimiento del centro del distrito de Barranca Bermeja, y en donde lo estamos haciendo aquí, en su casa, al aire libre, donde nos rodea naturaleza y un ensayo bastante movido de vallenato, que es el género musical en el cual nos vamos a centrar de nuestro invitado, que es un cantante de nuestra iglesia y que tiene una trayectoria bastante interesante y que sus canciones sin duda dejan un mensaje muy especial. Y quiero presentarles en esta oportunidad a nuestro hermano Samuel Acosta, a quien quiero agradecerle por permitirme abrirme un espacio en su casa en donde podemos darle a conocer a nuestros oyentes de su vida, cómo fue el vallenato y de cómo conoció a Dios y lo detrás de cada canción que le ha caracterizado y que nos ha bendecido a muchas personas. Hermano Samuel, gracias por aceptar esa invitación y bueno, ¿cuáles son las expectativas para este capítulo podcast? Amén, hermano Andrés. Gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de la vida, ¿no? De poder estar en este bonito espacio. Aprovecho también para decirle a los hermanos, a los oyentes que apoyen este proyecto hermoso de nuestro hermano Andrés y decirles que estamos contentos de pertenecer a esta iglesia hermosa y de poder contar de las maravillas del Señor por estos medios y llegar a las redes, a través de las redes, a los corazones de la gente y de los amigos, claro que sí. Amén, así es. Bueno, hermano Samuel, para comenzar esta dinámica del podcast, como es conocido por todos, siempre empezamos por los inicios, en este caso su nacimiento, en donde nace nuestro hermano Samuel Acosta. Bueno, Samuel Acosta nace, como dice nuestro himno de la ciudad, en la
ciudad bella hija del sol, Barranca Bermeja, aquí en esta linda ciudad. Nací hace 49 años en el hogar de la hermana Marta Restrepo y el hermano Faustino Acosta. Muy bien, amado Samuel. Bueno, prosiguiendo con este capítulo, nos aventuramos en una etapa importante que es la infancia, en donde muchos la vivimos de una forma particular o diferente, ¿cierto? ¿Cómo fue su infancia? Concretamente, usted lo hace en un hogar cristiano, pero ¿cuáles fueron sus programas de televisión favoritos? ¿Qué jugaba? Y si vamos a remontarnos a momentos en la iglesia de la infancia, vamos a tener maestros a quien recordar o amigos a quien recordar. ¿Cómo fue esa etapa para usted, hermano Samuel? Sí, yo tuve una infancia hermosa. En mi casa de pronto no hubo mucha abundancia económica, de pronto de ropa, de alimentos, y sí hubo bastante abundancia de amor. Mis padres, como ya lo decía, son dos ancianos hoy, cristianos de siempre, que nos enseñaron a amar a Dios, a amar al prójimo, a amar a nuestros hermanos, a amar a nuestros amigos. Tuve una infancia linda. Si pudiera devolver el tiempo, si pudiera volver a nacer, hubiese querido nacer nuevamente en la casa con mis padres, con mis hermanitos, con Faustino, con Adriana, con Rocío, con Francisca. Eh, Tuve una vida muy feliz. Como todo niño, me gustaba el deporte, me gustaban programas de televisión, jugaba fútbol, eh, veía televisión. Bueno, en mi casa no había televisor a propósito. Teníamos que ver televisión en el día en la casa de la vecina de al lado porque no había... Ay, si el niño de ella estaba de buen humor, nos dejaba ver, si no, no podíamos ver televisión porque usted sabe que uno de niño se pone bravo y entonces no quiere prestar el juguete y así veíamos televisión de esa manera en el día, ¿no? Y cuando ya el programa era en la noche, recuerdo que había una novela que se llamaba Los ricos también lloran y la presentaban bien tarde, entonces ya la señora había cerrado la puerta y uno tenía que ver cómo eran casitas, vivíamos en un barrio muy de estrato bajo, ¿no? Entonces veíamos el, la televisión era por un hueco, como dicen por allá en la costa, en la tierra de mi padre, por una rendija. Veíamos por ahí entre las tablas de la casa, porque eran unas tablas, no eran hechas de material, de cemento, sino de tabla. Entonces, en los huequitos, en los orificios que quedaba por ahí entre tabla y tabla, por ahí metía uno el ojito y miraba. Así veíamos televisión. Recuerdo que tenía programas infantiles, me gustaban mucho los muñequitos. Veía El Rey Arturo, veía Meteoro, veía los supercampeones. Me acuerdo de los Thundercats también, veía los Thundercats y las series, me acuerdo que veíamos series, Los Magníficos. Había una serie que se llamaba Robin Hood, que la presentaban los viernes, los viernes en la noche presentaban creo que primero Los Magníficos y luego Robin Hood. Después había otra serie que salió Lee Majors, se llamaba Profesión Peligro, veíamos esos programas y no, siento que mi infancia fue una infancia hermosa en la iglesia también. Mi mamá, como ya lo decía, una mujer cristiana, nos llevaba a la iglesia, compartía con mis amiguitos de escuela dominical. Hoy en día hay algunos amiguitos de escuela dominical que son pastores, algunos hijos de pastores que compartía con ellos. De los maestros de escuela dominical recuerdo mucho a la hermana Dormelina Estupiñán. Oye, de esos maestros que veían el alumno como un hijo, lo amaban a uno de una forma tan linda y uno quería parecerse a ellos, ¿no? Recuerdo también a la hermana Yolanda García, también fue maestra de escuela dominical. El que hoy es pastor, el hermano Eduardo Verona, también fue maestro de escuela dominical nuestro. Culmina la etapa de infancia, en donde usted, hermano Samuel, nos resume que le pareció muy bonita, que si es posible volver, lo haría otra vez y volvería a elegir la misma familia. Entonces, pasamos a una etapa que es bastante compleja, que es la de adolescencia y en donde formamos todos el carácter y de alguna manera la personalidad. Entonces, usted lo hace en el contexto del colegio. Entonces, queremos saber cómo lo formó el colegio, cómo usted se desenvolvió en esa etapa de adolescencia como estudiante de secundaria.
Bueno, yo estudié en el colegio técnico industrial, ¿sí? El bachiller o lo que llaman la secundaria, ¿no? La etapa primaria la hice en una escuela que se llama la Escuela Santa Cecilia. Recuerdo profesores como la profesora Maruja, recuerdo a la profesora Nancy Pinto, eh, recuerdo la directora era la profesora Irene Niño de Soto. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque pues fui un alumno muy querido en la escuela, ¿no? Estaba en el grupo de canto, en el grupo de teatro, jugaba fútbol y siento que los profesores me querían mucho por ese carisma que tenía, por cómo me relacionaba con ellos. Es más, a veces en la hora de los descansos, nosotros en esa época lo llamábamos el recreo, en la hora, en la hora del recreo, los profesores, algunos me llevaban para la cafetería y me daban café con buñuelo, porque como ya le contaba mi infancia, en mi casa no había mucha abundancia, entonces no había plata para el recreo o para el descanso. Entonces, los profesores me veían y como estaba como metido en todo, en el deporte, en el arte, también tenía buenas notas, entonces me llevaban a la cafetería y ellos me gastaban ahí el descanso, me daban café con buñuelo. Bonito es, también en el bachillerato, tengo una experiencia muy linda del bachillerato porque recuerdo que en el colegio donde yo entraba y en algunos colegios en Barranca uno entraba con examen de admisión. Entonces no es como ahorita que a usted le pagan una beca, le pagan hasta el transporte, le dan el menaje y los estudiantes no quieren estudiar, ¿no? En la época nuestra era un poquito más duro, con más sacrificio. Y recuerdo que para uno acceder a un buen colegio tenía que hacer un examen de admisión como para entrar a la universidad. Entonces, el colegio industrial era un colegio muy apetecido por su nombre, ¿no? Porque era un colegio en el que prácticamente usted se graduaba y salía a enfrentar su vida laboral de una vez, porque eran colegios donde usted aprendía la electricidad, fundición, la mecánica de motores, a combustión, la mecánica industrial y el dibujo técnico, la electricidad también. Entonces, era un colegio que la gente quería meter a sus hijos ahí porque prácticamente salían preparados para enfrentar la vida. Pero entonces, como era tan apetecido, había que hacer un examen de admisión porque no podían entrar todos. Y recuerdo que hasta la gente que no pasaba el examen buscaba ayuda de los políticos de turno para que el político mandara una carta ya y le ayudaran porque era muy difícil. Pero recuerdo que yo presenté el examen de admisión y fui al colegio y me puse a mirar ahí el listado porque sacaban el listado en una cartelera y yo empecé a mirar desde la segunda hoja como con fe. Habían como 45 hojas tamaño oficio llenas de gente. Sacaron, recuerdo que llegaba hasta sexto I. Sí, entonces A, B, C, D, E, F, G, H, I. Habían nueve sextos, ¿sí? 9 primeros bachilleratos, y entonces de cada salón, me acuerdo tanto que en esa época eran de a 45 alumnos, imagínense, no tenían aire acondicionado los colegios con ventilador, era bastante complejo ese calor, estudiar así aquí en Barranca, ¿no? Y recuerdo tanto que ese colegio era tan apetecido que el tope máximo por salón eran 45 y habían salones que llegaban hasta 53, eso lo acomodaban a uno yo con tal de que le dejaran meter su hijo ahí. Bueno, yo llegué y miré desde la segunda hoja y no me vi. Y me fui para donde mi mamá lavaba y planchaba en casa de familia, entonces me fui para donde mi mamá estaba planchando ese día. Y mamá, le cuento que no pasé. ¿Cómo que no? Usted es un muchacho muy inteligente y a usted el señor me la va a hacer. Vámonos para allá. Y se fue mi mamá conmigo y fue y miró desde la primera hoja. Yo estaba como entre los 5 primeros de la primera hoja y no tuve fe para creer que estaba ahí en la primera hoja, pero ahí estaba. Y bueno, fue una experiencia muy linda. De ahí me gradué. Gracias a Dios me gradué con honores de ese colegio. Salí con matrícula de honor de ese colegio. Jugué ahí con ellos también en la selección de fútbol y ahí también estuve en el grupo de teatro y me gané el cariño de los profesores ahí. De alguna manera, hermano Samuel, deja entrever que usted es una persona querida. Entonces uno va entendiendo por qué es usted así, ¿cierto? Porque es una persona abierta, ¿verdad? Ahora bien, termina la etapa del colegio y de alguna manera también la adolescente. Y usted empieza una etapa nueva en el SENA, ¿cierto? Que es donde usted crece exponencialmente. Entonces queremos que nos cuente cómo fue su etapa allí.
en esa universidad, si se puede decir así. Bueno, ahí en el colegio, pues como ya les comentaba, en esa época no había tanta opciones de becas y ahorita las universidades regalan becas, o sea, por solamente usted pertenecer a un estrato bajo le dan beca, ¿no? Anteriormente era muy complejo. Entonces no tenía plata para ir a la universidad y nos inscribimos en la Universidad de los Pobres. Yo llamo al SENA la Universidad de los Pobres. Ahí uno va, se prepara y sale con una actitud profesional excelente para desarrollarse laboralmente, ¿no? Entonces me matriculé en el SENA y ahí estudiamos metalistería. La metalistería tiene tres ramas, está la soldadura, la tubería y la pailería. Sí, la tubería tiene que ver con todo este tema de ductos, de armado de refinerías o de plantas y estaciones, ¿sí? Y la pailería, pues son las facilidades que se hacen para poder acceder a que las escaleras, todo lo que tiene que ver con facilidades del desplazamiento en esas estaciones, entonces en la refinería, sí, los soportes de los tanques, todo este tema que tiene que ver con pailería, eso lo estudiamos ahí en el SENA. Allá también, por la gracia del Señor, llegué y me destaqué en el fútbol y también en el tema del teatro. Estaba en el grupo de teatro del SENA y tuvimos una experiencia también maravillosa, muy bonita. Logré hacer bastantes amigos ahí con los profesores, me los encuentro ahorita. Yo me gradué del SENA en el año 97 y no sé cuántos años han pasado a hoy, pero más o menos que unos 27 años y me encuentro con profesores que todavía están vivos y me recuerdan con cariño y agradecidos con Dios por esas etapas bonitas que viví con ellos ahí. Perfecto. Bien, hermano Samuel. Yo creo que, si mal no me equivoco, el sueño de todo barranqueño, por lo menos en el caso de los hombres, alguien me puede corregir y es válido, y es trabajar en Ecopetrol, que es una de las empresas más prestigiosas a nivel nacional por su aporte a la economía y porque de alguna manera es una empresa que paga muy buen sueldo y que brinda oportunidades bastante escasas para el que la logre. Realmente se ve muy afortunado. En su caso, ¿cómo fue visionarse y querer trabajar en Ecopetrol? ¿Cómo lo consigue? ¿Y cómo fue su etapa allí? Pues aún está trabajando allí, ¿no? Para remarcar, ¿no? Nuestro hermano Samuel sigue trabajando en Ecopetrol, pero queremos saber cómo fue el entrar allí, porque pues todos de alguna manera queremos saber. Bueno, en el SENA me fue muy bien, me destaqué, incluso tenía algunos compañeros con los que trabajaba y, y con los que estudiaba, perdón, y yo estudié en el SENA sin patrocinio en Ecopetrol y estudiaba con otros 11 compañeros que ellos sí eran patrocinados. Ecopetrol les pagaba por estudiar, a mí no me pagaban por estudiar, pero yo decía, no tengo y para ir a la universidad, pero esto que voy a hacer aquí lo voy a hacer bien, me voy a esforzar. Y bueno, me forcé tanto que con la ayuda del Señor sacamos adelante esa carrera ahí y incluso habían momentos en los que los compañeros que estudiaban patrocinados me pagaban a mí para que les dictara clases. Yo alcancé a dictar clases de termodinámica, de tubería e interpretación de planos de planos isométricos de tubería, ¿no? Entonces, con ellos logré todas esas cosas bonitas ahí y incluso hace un tiempo compuse una canción porque lo que yo he soñado tener, lo que he deseado en mi corazón tener, Dios en su gracia, en su misericordia me ha concedido tenerlo. Y recuerdo que un día iba pasando en un bote de estos con motor fuera de borda por el río Magdalena y pasaba por enfrente de la refinería y miré allá y con anhelo en mi corazón dije, algún día trabajo allá y me lo propuse, entonces por eso también estudié metalistería en el SENA, porque pues el competidor contrataba tuberos, paileros, soldadores, y bueno, llegamos ahí, gracias a Dios, de esos compañeros que estaban estudiando conmigo, de todos, incluyendo los patrocinados por el Ecopetrol y los no patrocinados, de ese curso en el que yo estaba, a mí fue el primero que emplearon en el Ecopetrol, el primero que firmó.
Entonces fue una bendición, un regalo de Dios, poder experimentar esa experiencia de llegar a una empresa como esta. Y la verdad, además de la parte técnica, me abrió las puertas en Ecopetrol, el fútbol. A mí me dieron un temporal de 25 días y otro de 4 meses. Y en esos dos temporales hicieron un torneo de fútbol y yo quedé goleador del torneo. Y la gente, no, este muchacho hay que emplearlo para meterlo a la selección de Ecopetrol. Y durante muchos años jugaba como volante de armado, jugaba de número 10 de la selección del centro de Ecopetrol. Y bueno, eso me destacó. Y adicionalmente, pues ya cuando llegué a Ecopetrol, hay una etapa de pronto de la que no hemos hablado, es que la música vallenata me ayudó para que la gente que estaba en esa época en Ecopetrol se entusiasmara conmigo y me empleara. Ya había sido rey vallenato de la Piqueria en algunos festivales y entonces eso me trajo también a Ecopetrol. Sin duda, yo creo que nuestro hermano Samuel hubiese sido un volante de enganche interesante, ¿no? Verlo, o me pongo en la imaginación de verlo jugar al fútbol, hubiese sido chévere ver el talento, ¿no? Bueno, hermano Samuel, sigamos. Parece que en el fútbol ve usted también como una diversión interesante, pero ahí hay un caminito que lo conduce al vallenato, al género musical y por supuesto a ese cantante que Dios permite de alguna manera explotar ese talento escondido y que bueno, se va mostrando. ¿Cómo fue eso? De irse relacionando con el género musical, ser cantante, sí, descubrir que como que decide usted mismo, bueno, parece ser que canto y lo hago bien y más con el género vallenato. Bueno, ¿qué pasó? Y esto también aprovecho y le dejo una reflexión aquí en esta partecita a los muchachos que escuchan. Yo iba al colegio y como en la primaria, en la secundaria, en el SENA, en la empresa, siempre me destaqué con el fútbol. De alguna manera el fútbol me puso, si se puede decir, trampas con mi vida cristiana, ¿no? Entonces empecé a ir al partido y no iba a la iglesia. Y estando ahí en los partidos de fútbol, interactuaba con gente que además de músicos eran jugadores. Entonces, a veces terminábamos de jugar y nos íbamos por allá a ensayar con una agrupación vallenata y nos poníamos ahí a tocar caja, a tocar guacharaca porque no teníamos acordeón. Y bueno, en medio de todo eso, con la caja y la guacharaca nos poníamos a improvisar y alguien descubrió que yo era muy bueno repentizando. Incluso en ese momento yo descubrí que ese era un fuerte, ¿no? Porque estando en el colegio, a veces era muy buen alumno y me iba muy bien, pero entonces yo casi todo lo decía en rima. Y a veces los profesores estaban ahí en el tablero explicando cosas y yo les contestaba acá en rima y entonces ellos pensaban que yo me estaba era burlando y resulta que la rima era una manera de yo aprender mucho mejor las cosas, entonces lo relacionaba con lo que había rimado y eso cuando venía el examen yo lo tenía, esto lo rima y con tal cosa. Y descubrí que tenía el don para improvisar y entonces estando jugando fútbol di ese salto a la música, porque pues también pude haber tenido la oportunidad de haber sido jugador profesional de fútbol, sí, me incluso vinieron empresarios a mi casa a buscar a mi madre, ¿no? Para que me dejara ir a jugar con ellos y mi mamá por ese sexto sentido que tiene la mamá me dijo que no me fuera, que podía estar corriendo peligro y no me fui. Entonces di el salto a la música y porque pues la música también te daba la opción de tener por ahí una, ¿cómo se llama? Una entrada económica, ¿no? Entonces cantaba y me pagaban por cantar y por ahí me metía la música. Bien, hemos descubierto, hermano Samuel, cómo usted se introdujo al mundo del vallenato y más como cantante en específico. Y hay una canción en el segundo álbum del cual vamos a hablar más adelante en esta primera parte que se llama De Rey a Siervo, que es una canción donde define usted ese proceso de haber ganado un festival, ¿cierto? Y de haber sido reconocido en toda la región y a nivel nacional de su buen talento y ese don para cantar vallenato y más en el género de la piquería, si se dice así, ¿no? ¿Cómo fue el haber ganado el festival? Es decir, desde el proceso de que se inscribió, concursó, lo ganó y el después de haber ganado ese festival.
Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, ya había ganado varios concursos, no, ese no fue el primero, ya había ganado varios, estaba ahí como cogiendo cierto prestigio dentro de los nombres de los más importantes verseadores de Colombia. Entonces, pero la gente siempre me veía como un niñito, me veían como pequeñito, como que todavía me faltaba. Y entonces estaba ganando concursos a nivel local, a nivel regional, pero no había ganado todavía concursos nacionales, ¿no? Entonces participé en un concurso que se llamaba Festival del Retorno, Festival Vallenato del Retorno Cruz de Mares, que precisamente lo hacían en un corregimiento cerquita de Barranca que llama El Centro. Y ese concurso lo organizaba personal de Ecopetrol. Entonces fue un concurso que cogió fama a nivel nacional, incluso tuvo un auge tan tremendo que reyes de la piqueria, reyes acordeoneros y de la canción inédita, profesionales en Valledupar, se venían para ese concurso porque era el único festival vallenato en Colombia que pagaba el festival, que pagaba los premios en tarima en efectivo. De una vez no se acababa, decían, Andrés quedó de primero, tome Andrés sus 3 millones, fulano de segundo, pagaban de una vez. Entonces eso generó mucha expectativa en la gente y todos los acordeoneros famosos de Valledupar, los verseadores, toda esa gente se venía a participar porque pues a veces habían otros festivales en los que no pagaban los premios, entonces la gente quedaba aburrida porque iba y hacía una inversión, se metía el viaje y no les pagaban los premios. O incluso en el de Valledupar pagaban los premios 15 días después de que ya de que el festival había pasado, ¿no? Bueno, ese festival me recuerdo tanto que se vino cualquier cantidad de gente, Dios mío. eh, Estuvieron los juglares más renombrados del folclore vallenato. Recuerdo que Julio Iglesias grabó una canción que se llama La Gota Fría, que, que, habla de una piqueria que había entre un señor que se llama Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta, que es el papá de una dinastía del folclore vallenato que se llaman los hermanos Zuleta. O sea, ese festival fue tan importante que trajeron a Lorenzo Morales, a Emiliano Zuleta y al primer acordeonero que grabó el vallenato en un acetato, que fue Abel Antonio Villa. Esa gente tiró la casa por la ventana. Entonces, claro, ese nivel de concurso tan tremendo con tantos artistas famosos y de talla, eh, generó una expectativa tremenda. Yo estaba participando en la piqueria vallenata y en la piqueria vallenata conmigo habían 10 concursantes. Yo era de esos 10, 9 eran reyes en Valledupar menos yo. Y, y bueno, la gente decía, Samuel, tú eres bueno, la haces bien, vas por buen camino, pero es que ahí hay 9 toros, hay 9 tigres ahí que te van a acabar. Pero bueno, Dios me dio la sabiduría necesaria para ganarme el concurso y, y quedé de primero contra todos los pronósticos, porque la gente decía, es que este muchacho está muy nuevo y cómo se ganó ese concurso. Entonces, fue una noticia tremenda. Fui cogiendo un auge tremendo de ese mismo año. Yo fui finalista en Valledupar, en Villanueva. Empezó mi nombre a rodar por todo el país, a nivel de festivales, y la gente a decir, oiga, nació alguien en Barranca fuerte en esto, ¿no? Bueno, en ese concurso estuvimos tomando con los amigos porque habíamos ganado. Me dieron trago y tomé, mejor dicho, estaba por mal camino, estaba por mal camino porque precisamente la música, si no se administra bien, termina alejándolo a uno de los caminos del Señor. Yo, aunque fui un niño criado en el Evangelio, la música me llevó allá y me dejé llevar de esa corriente. Cuando me di cuenta estaba perdido tomando trago ahí. Mi mamá me decía, mi hijo, ¿cuándo va a recibir al Señor? ¿Cuándo se va a bautizar? Y yo no me bautizaba porque decía que yo quería tener un encuentro con Dios, al que le digo a la gente, hombre, cuando le estén hablando, reciba al Señor, porque gracias a Dios el Señor a mí me esperó y me tuvo paciencia, pero a uno lo puede sorprender la muerte en cualquier momento, y entonces uno le anda poniendo plazos a Dios. Después me entrego, después me entrego. Gracias a Dios, Dios a mí me esperó y me pude bautizar. Tengo 23 años en el Evangelio, ¿no? Pero ese día me pude haber muerto. Nos, nos, Nos pasamos toda la noche tomando con los amigos porque yo había sido la revelación de esa noche del festival, y cuando arranqué en una moto para mi casa y de camino a mi casa,
casi me mato, casi me voy a un abismo. Vi que me puse a reflexionar que una persona se queda dormido en un carro que tiene 4 ruedas y que tiene un equilibrio y por el mismo diseño del vehículo, ¿no? Y yo me quedé dormido en un vehículo con 2 ruedas y no me caí. Siento que Dios me tenía para esto, para salvarme. Y esa noche, bueno, que vi que iba rumbo al abismo con tanto trago y tantas cosas que pasaron esa noche, tanto desorden, sentí que Dios me habló, me dijo: "¿Qué vas a hacer con tu vida? Mira que casi te matas. Tu mamá, los pastores, los amigos, tus hermanos te dicen que busques de Dios y tú nada que buscas de Dios. Y yo te estoy llamando con amor, te he esperado con ternura". Y sentía que Dios me hablaba con un amor, con una ternura, como cuando un padre le habla a un hijo así, que lo quiere corregir con amor y no le quiere dar fuete, pero le toca darle porque no quiere obedecer. Ese día le prometí al Señor, siento que ese día se partió mi vida en 2. Le prometí al Señor que no volvía a tomar más trago, que no volvía a beber más, y ese día hice un alto en el camino y hasta el día de hoy han pasado 25 años que no me tomo un trago. Bueno, podemos decir que Dios se encontró con usted, hermano Samuel. Un testimonio bastante fuerte que lo salva primero de la muerte y que le permite decir, hey, por ahí no va, no más, y quiero hacer planes con usted, quiero cambiar su destino. Y podemos decir que ahí empieza un cambio, ¿no? Y para que nuestros oyentes puedan oír ese fragmento de esta canción, la vamos a poner donde él nos relata precisamente lo que nos acaba de contar. Y pues ustedes tengan una imaginación más concreta escuchando esta canción. En- Vamos a reproducir una parte y vamos a entender un poco más de lo que estamos hablando. Denle gloria a Dios al que todo lo puede hacer. Yo anduve en el vicio del alcohol y del placer. Fui reconocido por mi don de verseador. Hoy le canto a Cristo y muchos no lo pueden creer. Me llamaron rey porque gané en un festival, la mente más rápida de toda la región. Yo tenía mi ley y eso me ayudaba a ganar. Me creí el más fuerte y ese fue mi gran error. Porque el verdadero rey está en los cielos. Él es digno de alabanza como él nadie puede ser. El orgullo de este hombre quedó en el suelo. Cuando conocí la gloria del Dios vivo de Israel, el orgullo de este hombre quedó en el suelo. Cuando conocí la gloria del Dios vivo de Israel, y denle gloria a Dios, un gloria a Dios al que en los cielos está. Díganle a las almas que Jesús no tardará en llegar. Denle gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Denle gloria a Dios, un gloria a Dios, su majestad. Y denle gloria a Dios, un gloria a Dios al que en los cielos está. Díganle a las almas que Jesús no tardará en llegar. Denle gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Denle gloria a Dios, un gloria a Dios, su majestad. Y denle gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Denle gloria a Dios, un gloria a Dios, su majestad. Bueno, ustedes acaban de escuchar una fracción de la canción de Rey a Siervo, una letra impactante que nos habla de un testimonio y que, bueno, hermano Samuel, aquí viene la parte del giro de 180 grados, su cambio, y fue el, el tema de conversión y bautismo, ¿no? ¿Cómo fue eso?
a partir de eso que le acaba de ocurrir y decir, no, esto no es por ahí y voy a conducirme en el camino de Cristo y hacer las cosas bien? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues, habían unos compromisos ya, previos, ¿no? Yo tenía unos contratos y unos compromisos ya firmados y unos compromisos de palabra, ¿no? Que tuve que cumplir, pero entonces iba y los cumplía. Yo cantaba y no tomaba, no me daban ganas de estar con otras mujeres, no decía malas palabras, se había ido de mí como esa lascivia en los ojos que uno tiene, que uno con las mujeres, se pierde la razón, ¿no? No, Dios empezó a tratar conmigo de una forma tan bonita que yo mismo me sentía extraño. Yo decía, pero yo estoy cantando aquí y ya no bebo, las muchachas no me llaman la atención. Era novio de mi esposa y entonces ya la miraba como más frágil, con más ternura, la miraba con más amor y no, Dios empezó a hacer una obra linda en mí, empecé a enamorarme del Señor. Ese encuentro que siempre le decía a mi mamá, aplacemos eso para el día que yo me encuentre con el Señor, se dio y, y, y tuvimos un cambio bastante profundo, tanto que yo le dije a mi esposa, mira, yo te quiero, yo siento que por este mundo por donde voy, si yo sigo aquí, puedo hasta perder la vida por andar por ahí de enamorado, por andar tomando trago, me puedo accidentar, busquemos de Dios. Entonces le propuse a mi esposa que buscáramos de Dios, si se puede decir, la evangelicé. Y bueno, negociamos con el Señor. Yo le dije al Señor, Señor, usted al final lo que le preocupa es el alma y no el cuerpo. Negociemos, coja el alma de esa niña para usted y présteme esa niña a mí para ser feliz el resto de mi vida. Y entonces negociamos el alma para el Señor y el cuerpo para mí. Y, y ahí estamos, hermano, con esta niña que ha sido una tremenda bendición. Mi esposa es un regalo de Dios bien hermoso. La amo, Dios sabe que la amo. Y con ella hemos tenido 3 hijos, hermano, maravillosos, Eliana, Caroline, Melanie Fernanda y Samuel David, que son un regalo de Dios. Con ellos y con mi esposa Dios me ha permitido ensanchar las estacas de mi tienda, emancipar este ministerio, que ya mi esposa toca la guacharaca conmigo, la niña el acordeón, el niño la caja, mi niña mayor canta y me hace coros y yo canto y compongo y tenemos un ministerio musical familiar. Muy bien, aquí nos damos cuenta que usted, hermano Samuel, en su ministerio ha sabido sincronizar a su familia, ¿cierto? Usted nos acaba de decir el rol de cada uno de sus hijos y su esposa en cuanto a qué instrumentos usan, o en el caso de tu hija mayor, eh, de, de Caroline, de que te ayuda en voces, ¿no? Entonces, qué bonito eso, que ese ministerio se desarrolle en torno a la familia, que muy poco se ve, ¿no? Siempre son como los cantantes diferentes de familia, ¿cierto? Pero en este caso, cuando están involucrados, pues qué bonita armonía, ¿no? Hermano Samuel, ya hablando y aterrizando en sus proyectos musicales, vamos a hablar del primero, que se llama Mi Mejor Amigo, que es su primer álbum, que sale más o menos en eso del año 2004 o 2005, y que sorprendentemente este álbum es escuchado en la radio secular. O sea, un álbum cristiano o canciones cristianas se están pegando en Barranca Bermeja y una que otra a nivel nacional con un mensaje de salvación, un mensaje bonito. ¿Cómo fue esa sensación del álbum y de haber recorrido muchos lugares en cuanto a la radio de su álbum? Bueno, eso es algo muy bonito, pues, porque, pues, siento que Dios estaba todo este proceso que me permitió vivir, me sirvió para poder también dejar un testimonio y un legado allá, ¿no? Entonces, siempre fui una persona carismática, sencilla con la gente, muy del pueblo, con los locutores, con los periodistas, con los canales de televisión en los que me entrevistaban, porque alcancé a estar en Valledupar, en Villanueva, que son los 2 festivales vallenatos más importantes del país. En Plato Magdalena también alcancé a ganar premios en ese festival.
en Ocaña, en San Alberto Cesar, fui rey de la piquería, en festivales en el sur de Bolívar, gané varios eventos. Entonces dejamos cierta, claro, cuando ganaba los concursos, en las emisoras me llamaban a entrevistarme, en los canales de televisión me llamaban a entrevistarme. Entonces dejamos esa puerta abierta y como estaba tan recientemente bautizado, la gente todavía no había olvidado. Es más, ya han pasado 25 años que yo no participo en un concurso de un festival vallenato y todavía en los festivales los periodistas hablan de mí, comentan de mi vida, dónde andará Samuel, qué hubiese pasado con Samuel si hubiera seguido acá, porque todavía soy motivo de conversaciones. Algunos dicen palabras que uy, Dios nos guarde el corazón de volvernos vanagloriosos, pero he escuchado unas frases referente al legado que dejé allá que son atrevidas, que yo no las quisiera repetir para no pecar de vanaglorioso, ¿no? Pero he escuchado unas cosas humanamente hablando hasta hermosas, porque de todas maneras es un talento que Dios me dio, ¿no? Entonces dejamos ese espacio en las emisoras que los periodistas decían, ¿cómo este Samuel, el que era el rey de la piquería, se convirtió al Señor? Y empezaron a sonar mis canciones en emisoras como Radio Uno a nivel local y a nivel nacional. Una canción que se llama Gracias Señor, que está grabada en ese primer volumen que se llama Mi Mejor Amigo Jesús. Esa canción fue un éxito nacional, demoró varios meses y semanas en cartelera en Radio Uno en los primeros lugares. Y entonces la gente me decía que cómo me había inspirado Dios eso. A propósito de esa canción, cuando yo la tenía inédita, un acordeonero que era mi amigo de toda la infancia que tocaba conmigo se enamoró de la canción y la escuchó y me dijo, Samuel, la canción tiene un mensaje precioso. Entonces me dijo, si tú me das permiso, yo esa canción la canto en el Festival Vallenato y él la presentó en un Festival Vallenato y fue finalista en el Festival Vallenato. Y claro, esa canción cogió demasiada popularidad entre la gente y la gente la escuchaba porque es una canción que se identifican con ella porque es la historia de un muchacho pobre que nació en un hogar sencillo, en donde no había mucha abundancia, pero que ese muchacho un día se encuentra con Jesús y Jesús le cambia el destino, le cambia, le da color a su vida, le provee el alimento, el empleo que necesita para sobrevivir él y sus padres, ¿no? Entonces es una canción donde yo honro a mis padres, honro a Dios y claro, mucha gente se identifica con eso porque ha vivido procesos muy parecidos, que le ha tocado trabajar duro para poder ayudar a sus papás y que se encuentra con Dios y Dios le da lo que él necesita. Toda canción fue una tremenda bendición. Evangelizamos mucha gente, vi mucha gente convertirse con esa canción e incluso en algunas emisoras en el cierre de año ponían mucho una canción del Joe Arroyo que se llama A mi Dios todo le debo. Y cuando salió esa canción en los 3, 4 años siguientes, cerraban en las emisoras locales en Barrancabermeja y en Radio Uno, a veces nacional, con esa canción. Entonces yo digo, wow, o sea, Dios hizo algo tan bello, tan hermoso con esa melodía que pudo traspasar fronteras, no solamente de cantarla en una congregación o en un evento religioso, sino ir a una emisora secular y poder impactar vidas allá. Eso fue algo muy bonito. Bueno, hablando de ese álbum, que es la última pista del álbum, recuerdo bien. Gracias, señor, es la última pista del álbum, ¿cierto? Es la penúltima, la última es un merengue. Canta conmigo, sí, 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 sí. Gracias, Señor. Una canción que habla de una historia y que bueno, y como es una historia que merece ser contada en nuestro canal y en este podcast, qué mejor que escucharla completa. Esta sí la van a escuchar completa y se llama Gracias, Señor, del álbum Mi Mejor Amigo, que es la penúltima canción y que bueno, este álbum y los demás álbumes, ¿no? Lo pueden conseguir en el canal de YouTube de nuestro hermano Samuel Acosta Restrepo. Así lo consiguen en YouTube y en Instagram de la misma manera, pero entonces Samuel Acosta Restrepo 7. Y así de esa manera apoyan al ministerio suscribiéndose y dándole me gusta y compartir su contenido. Así que con ustedes, gracias, Señor. Recibe mi cántico, Padre bueno, en gratitud por tus bendiciones. Mi Jesús,
porque has cambiado mi vida y con tu infinito amor trajiste paz a mi alma. Recuerdo que en mi niñez, junto con mi viejecita, me arrodillé ante tu altar para que tú me ayudaras. Y hoy la respuesta encontré a tantas pruebas, Señor, que tú me habías colocado. La tristeza del ayer con la alegría de hoy ya se murió en el pasado. No quisiera recordar aquel tiempo que sufrí cuando me faltó el sustento. Qué impotente me sentí al no poder trabajar para ayudarle a mis viejos. Cuánto diera yo por robarle a mi vida los años y en sus almas poder colocarlos y llenarlos de juventud. Porque he sido yo un instrumento de Dios en sus manos, porque con Cristo mi vida ha cambiado, pa' que mis viejos hoy vivan mejor. Porque he sido yo un instrumento de Dios en sus manos, porque con Cristo mi vida ha cambiado, pa' que mis viejos hoy vivan mejor. Quiero dar mil gracias, Dios, mil gracias, mi Señor. Quiero dar mil gracias, Dios, mil gracias, mi Señor. Señor, gracias por mis padres. Señor, no sé cómo pagarte. Dios me brindó la paciencia de Job, la fe de Abraham, la fuerza de David, para que luchara y velara por mis viejos, porque lo que soy se los debo yo a ellos. ¿Qué más pido a Dios si con él soy feliz? Me ha dado una esposa y una hija que quiero, me ha dado el talento para cantar versos. ¿Qué más pido a Dios? ¿Qué más puedo pedir? Te doy las gracias, Señor, por esa fuerza moral que tú me has dado en la vida. Contigo aprendí a luchar, contigo aprendí a vivir, porque tu amor me motiva. No quisiera recordar aquel tiempo que sufrí cuando me faltó el sustento. Qué impotente me sentí al no poder trabajar para ayudarle a mis viejos. Cuánto diera yo por robarle a mi vida los años y en sus almas poder colocarlos y llenarlos de juventud. Porque he sido yo un instrumento de Dios en sus manos, porque con Cristo mi vida ha cambiado, pa' que mis viejos hoy vivan mejor. Porque he sido yo un instrumento de Dios en sus manos, porque con Cristo mi vida ha cambiado, pa' que mis viejos hoy vivan mejor. Quiero dar mil gracias, Dios, mil gracias, mi Señor. Quiero dar mil gracias, Dios, mil gracias, mi Señor.
Una canción con historia y una canción que da gracias al Creador, a nuestro Señor. Bueno, aterrizando, hermano Samuel, en el segundo álbum, que se llama Eres tú, hay muchas canciones importantísimas y que creo que le da un auge mayor a su ministerio. Canciones como Hola Mamá, de Rey a Siervo, que acabamos de escuchar una fracción, Dame un corazón, Volvió, que es el testimonio o la historia de un pastor que tiene una historia muy triste y muchas cosas más. Incluso eh, usted no puede contar cómo se dio esa producción y también como algún detrás de algunas canciones, ¿no? Y de que ese álbum impactó mucho en personas no conocedoras del Evangelio, que hasta incluso milagros hubo. Cuéntenos un poco de la historia del álbum Eres tú. A propósito real, es una historia real, esa la del pastor. Bueno, este álbum Eres tú, gracias a Dios, pues también logró consolidar nuestro ministerio. Es un álbum que impacta mucho a nivel congregacional. Nosotros grabamos, de pronto a nivel de la iglesia no se grababa tanto una puya vallenata, ¿no? Entonces también logramos rescatar esos cuatro aires vallenatos, el paseo, el son, el merengue, la puya, y fue un trabajo hecho con unas letras muy hermosas. Dios nos regaló unas letras muy hermosas para grabarlas ahí y con una calidad musical también muy bonita que marcó como la mezcla, los sonidos que dio esa producción, también sirvió como referente para muchos músicos que venían saliendo grabando música vallenata y que de pronto se grababan cosas algo sencillas, básicas. Todo este trabajo nos permitió, gracias a Dios, no solamente en lo espiritual, sino en lo artístico, poder dejar un legado también en la iglesia y sirvió de mucha bendición para muchos hermanos. Y bueno, recuerdo mucho de este trabajo, Hola Mamá. Esta canción es el testimonio de mi vida, ¿sí? No la compuse yo la canción, pero le contaba al compositor mi testimonio y cuando en un momento dado me llama y me dice, mira Samuel, lo que escribí y era la canción del testimonio de mi vida, como les contaba, yo nací en un hogar cristiano, sin darme cuenta, por andar jugando fútbol me alejé del Señor. Yo no digo que jugar fútbol sea pecado, hoy por hoy jugar fútbol también es una profesión, pero todo lo que yo ponga primero, lo que yo ponga de primero y desplace a Dios a un segundo lugar ya es malo. Entonces, sea mi mamá, sea mi papá, sea mi esposa, sea mi carrera, sea mi arte, lo que sea, que yo ponga primero que Dios, primero está Dios y luego lo demás. Entonces, uno puede jugar fútbol amando a Dios sobre todas las cosas y después al fútbol. Entonces me ponían el culto, el partido de fútbol, perdón, a la hora de la escuela dominical y entonces yo preferí irme a jugar fútbol que ir a la escuela dominical y de esa manera sin darme cuenta me fui perdiendo. Allá conocí la música, allá empecé a llegar tarde a mi casa, empecé a llegar borracho y recuerdo que mi mamá ponía una mecedora, una silla, la ponía detrás de la puerta para que cuando yo abriera la puerta de la casa, la silla la golpeara la puerta, ¿sí? Y entonces la despertara porque ella se iba a quedar dormida hasta en la madrugada esperándome. Y cuando yo llegaba me cogía, mi hijo, ¿usted hasta cuándo va a seguir así, borracho? ¿Cuándo va a aceptar al Señor? Mire que el Señor lo está llamando, mire que el tiempo se acerca. Y yo era un joven desobediente. Por eso hay una partecita de la canción, que el coro de la canción dice, y ya no llores más, mamá. Y si lloras será de la alegría, pues Dios ya transformó la vida mía, tu llanto será de felicidad. Porque ella me esperaba en la puerta y lloraba de ver que su hijo, que nació en un hogar cristiano, en un momento a otro sin darse cuenta se perdió. Y su anhelo era que su hijo llegara al Señor. Entonces esa canción impactó muchas vidas. Yo estuve en eventos donde vi gente llorar, vi gente entrar bajo el efecto de las drogas y del alcohol y dijeron, no, en la distancia escuché esa canción por la emisora y allá en la emisora estaban promocionando y dijeron que tú ibas a estar hoy en la iglesia y que ibas a estar aquí cantando y vine a escucharte. Y así nos ganamos. Recuerdo que en un evento en el lugar de Puerto Wilches, el hijo de una hermana se reconcilió con el Señor y trajo 4 amiguitos más de él que estaban consumiendo droga con él en el muelle de Puerto Wilches al escuchar que yo estaba
cantando allá y que estaba llevando ese mensaje, y escucharon la promoción de la canción por la emisora y la promoción del evento por la emisora, y ha sido algo hermoso esa canción. Hemos tenido canciones como ¿Quién contra mí?, que también es una canción de fortaleza para hermano. Si usted va con el Señor, eso no hay nada que se le atraviese. Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Entonces han habido una cantidad de canciones lindas. Esa canción de Rey a Siervo, esa canción resume todo mi testimonio. Yo, como dice la canción, me llamaron rey porque gané en un festival, la mente más rápida de toda la región. Pero el día que conocí a Jesús entendí que el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores era Él, y que Él era el que merecía la honra y el honor y no yo. En esa canción se resume eso. Y bueno, tenemos ahí canciones, hermano, que hay una canción también que, como la que usted decía, Volvió. Esa canción es el testimonio de un pastor que personalmente lo conocí, un hombre de Dios, le servía al Señor, y el diablo le metió un zarpazo duro a su vida, a su integridad moral. No supo manejarlo, porque si él se hubiera aferrado mucho más al Señor, estuviera ahí firme. Se alejó del Señor y cayó en los vicios, y luego tuve yo la oportunidad de poder hablarle del Señor, y decirle que volviera al Señor, ¿no? Entonces es una canción que particularmente toca a muchas personas. Recuerdo que tenía un amigo pastor, el hermano Robinson. Se me olvida en este momento el apellido de mi hermano Robinson, que quiero mucho. Ya no está con nosotros. Él partió con el Señor en este tema de la pandemia del COVID. Pero yo recuerdo que él me invitaba mucho a Cali, me invitó a la iglesia en Morichal en varias ocasiones, y la otra sede a la que lo trasladaron no recuerdo el nombre. Pues recuerdo que me invitó una vez a una asamblea de pastores, y estábamos el hermano Akerles y yo en un concierto que él organizó para esa asamblea de pastores. Y bueno, pasó Akerles y cantó, luego canté yo, y ya iba terminando la participación mía cuando él me llama y me dice: hermano, quiero que te cante esta canción, Volvió, que esta canción me llega al alma. Y cuando cantamos esa canción, Volvió, invitó a los pastores que estaban ahí en la congregación donde él estaba. Como había una zona hotelera cerca, se quedaron más o menos unos 20, 25 pastores. Y cuando él me puso a cantar esa canción, le dije: hermano, yo quiero invitarlos con todo respeto a que pasen al altar conmigo y a que pongamos nuestras coronas a los pies del Señor. Este hombre algún día cayó, y nosotros nos hemos caído por su misericordia. Estamos aquí predicando solo por su misericordia, y esta canción, cuando la escucho y veo por lo que pasó ese hombre, me da temor, y siento que estoy aquí por la misericordia del Señor, y esta canción me hace valorar mucho más mi ministerio. O sea, ese CD fue un CD muy hermoso que impactó corazones. Cosas por contar, hermano, milagros. Dios hizo milagros cuando estábamos grabando ese volumen. Sanó al Señor, al dueño del estudio de grabación, y a la suegra de él. El Señor los sanó a través de una oración que hicimos, y esa gente pudo creer mucho más en Dios de lo que ya creía, porque vieron la sanidad que Dios hizo en ellos en plena grabación de ese CD. Así es, y bueno, con esta canción de fondo que se llama Volvió, despedimos la primera parte de este 7º episodio podcast de nuestra segunda temporada. Y bueno, invitarlos para que el próximo miércoles estén con nosotros acompañándonos para la segunda y última parte de este episodio, que sin duda realmente va a impactar, y que habrá un momento muy especial en la presencia de Dios, y ya lo sabrán. Así que pendientes. Bendiciones para todos. Médico, no sé qué me ha pasado, me descuidé frente a mi enemigo, ando por el camino torcido, pero yo quiero levantarme nuevamente. Yo soy la burla y el escarnio de la gente, pero yo quiero volver a mi Cristo, dejar las drogas, dejar tantos vicios. Yo fui pastor de un rebaño tan lindo, quiero luchar, quiero ser vencedor. Oramos juntos, lloramos, cantamos, muchas cadenas cayeron al piso. El hijo pródigo ya está en su sitio, el padre lo recibió con amor. Él regresó hasta el redil y yo canté tan feliz, y nuevamente mi llanto mojaba el piso, y de rodillas
rodillas le di gracias a mi Cristo, porque mi hermano ese día volvió a vivir, y le canté la canción que una tarde me enseñó, la que habla que Jesús levanta a los caídos, y la parábola de aquel hijo perdido. Entre sollozos y con mi Biblia le leí, lo abracé y lo besé y le di gracias a Dios con todo el corazón, porque lo encontré otra vez. Y lo abracé y lo besé y le di gracias a Dios con todo el corazón, porque lo encontré otra vez. Y lo abracé y lo besé y le di gracias a Dios con todo el corazón, porque lo encontré otra vez. Y lo abracé y lo besé y le di gracias a Dios con todo el corazón, porque lo encontré otra vez. Y lo abracé y lo besé y le di gracias a Dios con todo el corazón, porque lo encontré otra vez. Y lo abracé y lo besé. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valuable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como inspiraproject_, para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.